¿cómo están? Hola, 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 hola. Ahora sí, ya que llegamos y estamos al aire. Gracias por estar con nosotros, queridos Lincolncitos y Lincolncitas. Empieza este show Sin Fronteras para ti. Traemos un tema de esos que a mí me rompe el corazón, me hace el estómago chiquito, me aprieta todo lo que tengo adentro, porque es súper lleno de tabú. La verdad es un tema del que casi no se habla, un tema que inclusive a las personas que lo viven, quienes son víctimas, les cuesta muchísimo trabajo hablar del tema porque es una situación por la que pasan muy tremenda, pero a los que estamos alrededor también escuchar de ello o platicar es un tema poco común del que se habla. Sin embargo, gracias por acompañarnos. Estamos arrancando esta semana, ya el año va comenzando con temas intensos, temas nuevos, temas que podemos conocer a profundidad para muchos de nosotros que no hemos aprendido del todo. Y si tú eres nuevo en esta comunidad de Lincolncitos, bienvenido, siéntete en casa. Este show Sin Fronteras está hecho para que tú puedas saber qué es lo que necesitas hacer y aprender para ir a visitar a tu familia en tu país de origen, si es que estás dentro de los Estados Unidos o si tú deseas salir de los Estados Unidos para llegar a ver a tu familia o hacerlos entrar a los Estados Unidos, conozcas cuáles son los procesos también para que ellos puedan llegar a visitarte. Así que te voy a dejar nuestros números. Espero que tengas ahí el celular a la mano, el lápiz, o aunque sea ahí con la uña de color que tú puedas pintar el 512-877-5995. Y si no, que le pidas al de al lado, anótame este número, por favor, 512-877-5995. Gracias por estar con nosotros de nuevo, arrancando esta semana bien sabroso después del fin de semana. Y bueno, te voy a presentar a las dos personas que generalmente están conmigo en este programa de radio, que es mi Fidel Campuzano, el administrador de nuestra firma, la voz más sexy de este programa y que tú vas a poder conocer si sigues nuestro live en Facebook. Fidel, ¿cómo estás? Buen día, buen inicio de semana. Hola, ¿qué tal, Carla? Buen día, oye, aquí emocionado de estar aquí de regreso y como dices tú, un tema bastante intenso, pero pues es buena información para que la comunidad la tenga y así puedan, pues asesorarse y pues ver si hay alguna posibilidad de ellos y más que nada hacer algo positivo de una experiencia muy mala. Así es. Pues muchísimas gracias por estarnos acompañando y ya los linconcitos van a decir de qué se trata, de qué está haciendo. Y como estamos en el aire y estamos en vivo, creo que por ahí a nuestros bambalinos les pusieron ¿quién trabaja en tu casa de migración? No le hagas caso a ese título, no es cierto, te están mintiendo, no es ese programa el día de hoy, pero vamos a presentar a nuestra abogada Kate, porque nos pusieron otro título en vivo, pero ese no es, ¿eh? No te vayas a confundir, no te dejes llevar por las apariencias, esas engañan. Abogada Kate, ¿cómo estás? Buen Buen día. día. Hola, hola, feliz año nuevo a todos. Gracias por acompañarnos. Estoy feliz de estar con ustedes y ese tema sí es algo muy difícil. Pero como Fidel dijo, cuando nosotros trabajamos con sobrevivientes de trauma, estamos haciendo un caso de VAWA para víctimas de violencia doméstica o la visa U para víctimas de delito o la visa T, que es para víctimas de sobrevivientes de tráfico de humanos, estamos enfocando, sí tenemos que contar la historia de lo que pasó, pero nosotros estamos enfocando en el futuro de nuestros clientes y es algo para nosotros, nos da mucho gusto poder ayudar a nuestros clientes seguir adelante en sus vidas. Entonces, hoy vamos a dar la definición de tráfico de humanos para que gente que está en esa situación puede reconocer lo que es, pero tenemos opciones, tenemos cosas que podemos hacer para arreglar la situación. Entonces, eso es el enfoque de hoy. Así es. Muchas gracias por ayudarme con eso, Kate. Y exactamente como decía nuestra abogada, el día de hoy el tema con el que estamos arrancando es la trata de personas. Y precisamente para que podamos conocer un poquito más, a mí me gustaría, Fidel, que nos aclararas qué es esto de la trata de personas. ¿Para quiénes sirve la trata de personas o quiénes son los que están expuestos a la trata de personas? Porque muchas veces tal vez lo estamos viviendo, pero como no sabemos la definición, no estamos enterados de que estamos sufriendo una trata. Sí, sí, por supuesto, Carla. Y creo que, pues en realidad es la falta de información. Entonces, normalmente lo que
incluso yo antes de trabajar aquí, lo que mi mente pensaba cuando hablábamos de la trata de personas era inmediato tráfico sexual, ¿verdad? Que es lo que mucha de nuestra comunidad piensa, pero en realidad esto es el negocio de robar la libertad para obtener ganancias. Entonces, todo esto se incluye muchas posibilidades, muchos diferentes escenarios. Entonces, te voy a leer algo porque está bastante largo, pero explica un poco más acerca de esto. Pero la trata de personas puede ocurrirle a cualquiera, pero algunas personas son más vulnerables que otros. Los factores de riesgo significativos incluyen la migración o reubicación reciente, el uso de las sustancias, los problemas de salud mental, la participación en el sistema de bienestar infantil y ser un joven fugitivo o sin hogar. Y pues, obvio, nosotros nos enfocamos en la migración de las personas, ¿verdad? Que vemos donde ocurre muchas veces estos casos que estamos hablando, que es la visa para las personas que fueron víctimas de trata. Pero a menudo los traficantes identifican y aprovechan las vulnerabilidades de sus víctimas para crear dependencia. Entonces, en realidad es donde se está pues quitando la libertad a alguien más para obtener alguna ganancia o realizar ganancias bajo eso, cualquier trabajo forzado, tráfico sexual es lo que más piensan nuestras mentes, pero todo eso va incluido en este tipo de casos. Ok, entonces, si estoy entendiendo bien, son muchas las diferentes personas que podemos llegar a sufrir esta situación y no nada más en un ámbito sexual que podemos estarlo sufriendo, pero no sé quién de ustedes dos me podría contestar esta pregunta, porque entiendo entonces que es que nos arrebaten la libertad, pero no nada más sería sexualmente, también podrían estar sufriendo trata, por ejemplo, en lo laboral, podría ser. Abogada Kate, ¿esto es algo común? ¿Cómo sería? Sí, es común. Y de hecho pasa más que sabemos, porque la mayoría de esas situaciones no son reportados a oficiales, a la policía o a otras agencias. Pero nosotros en nuestro despacho tenemos muchos casos con sobrevivientes de tráfico de humanos que normalmente cuando hablamos con una persona no saben que han sufrido esa situación. Es que nosotros tenemos que explicar lo que es tráfico de humanos, porque eso puede ser una persona que sufrió fraude o tomó un trabajo o siguió trabajando en un trabajo por mentiras, o tenía que trabajar muchas horas sin ser pagado bien porque el patrón dijo que existe una deuda o quitaron los documentos o es alguien que es nanny en una casa con una familia y cuida a los niños, pero no tiene tiempo libre durante la semana o los fines de semana o trabaja 10, 12 horas diarios sin una descansa. Entonces hay muchos ejemplos de ese tipo de trata. Y no es algo que vemos en las películas o como las noticias, es algo que normalmente se pasa en secreto. Oye, y aparte, algo que puede como distorsionar la realidad o como opacar lo que está pasando, es que tristemente sabemos que las personas que llegan indocumentadas a trabajar a Estados Unidos, pues la sufren, ¿no? La padecen, siempre les toca menos sueldo, más trabajo, menos oportunidades, más desventajas, menos facilidades, más abusos, ¿no? Entonces, a veces se puede confundir el que pues es lo que les toca, es lo que pues es indocumentado, no es lo que le ofrecen, pero ¿cómo es que una persona sabe que está siendo víctima de trata, Kate? ¿Cómo es que alguien cae en esta situación? ¿Hay una manera específica que tú le pudieras explicar a nuestros linconcitos que diga, sí, este foco rojo ya me dijo la abogada que tengo que llamar a su oficina porque estoy pasando esto? Eso es difícil contestar, pero la primera pregunta es, no tiene que ser solamente personas indocumentadas que sufren trata.
son comunidades vulnerables, que pueden ser menores de edad, niños o niñas, inmigrantes indocumentados, pero cuando alguien está en una situación, quizás ya salió de la situación o en una vez se encontró en una situación o ahora en ese tiempo está en una situación en donde tiene que trabajar bajo, how do you say coercion, Fidel? Coerción o Me fraude, parece que que sí. no se siente libre salir y elegir otro trabajo. Ese es un red flag muy grande, que está atrapado en un trabajo porque dicen que vamos a pagarle en el futuro o no vamos a devolver sus documentos hasta que usted ha pagado su deuda o no se siente libre salir. Ese es un ejemplo obvio cuando alguien está en esa situación. Ok. Creo que muy importante aquí, Carla, la falta de la libertad que te mencionaba. Entonces, es así como que, sí, como dijo Kate, ya si no te sientes libre de elegir otro trabajo, de parar de trabajar o salirte de esa situación en la que te encuentras, eso es lo que puedes señalar tal vez, de que no te sientes libre de cambiar tu situación por X y motivo. Entonces, ya ahí es donde puedes tal vez señalar de que tal vez esto es trata. Y, por ejemplo, Kate, me viene a la mente, recientemente escuché en las noticias a unas personas que las llamaban como mulas, que estaban siendo forzados. Ellos, de hecho, declararon, estaban golpeadas estas personas que venían de diferentes países, que los forzaron a cruzar drogas, los golpearon a costa de amenazas, secuestraron familiares suyos, y que estaba su vida en riesgo si ellos no cruzaban estas sustancias, y fueron forzados así digamos, a hacer ese trabajo para entrar a los Estados Unidos. ¿Ellos estarían calificando para este tipo de caso? Sí, quizás. Esos no son casos fáciles, obviamente, porque esas personas han cruzado, pero es un caso normal que vemos en ese área. Nos llamamos stash house cases. Esos son casos en donde personas pagaron a un coyote para cruzar y luego fueron secuestrados. Y durante el tiempo de quedar con los carteles, o los coyotes tenían que trabajar, tenían que lavar platos o cuidar a niños o cuidar a personas enfermas. Y ese tipo de caso es común, pero es un poco más difícil ganar un caso que es un stash house case, pero eso es un poco diferente. Lo que dices, Carla, son personas que cruzaron bajo fuerza. Y obviamente esa persona calificaría, pero la dificultad sería probando los detalles de su caso. Pero una cosa para mencionar que es importante para cuando estamos hablando de un caso de inmigración, porque eso es un show sobre inmigración y hay ese área de trata aplica o afecta a muchas más personas que necesitan justicia. Pero cuando estamos hablando de inmigrantes que quieren aplicar para estatus legal basado en lo que han sufrido, ese es el caso de la visa T. Es como la visa U, pero es solo para casos de trata. Un requisito en ese tipo de casos es que hace un reporte con un oficial, una agencia como la policía, pero igual puede ser el abogado general del estado de Texas, que tiene una área de investigaciones sobre casos de trata. Entonces, nosotros en nuestra oficina, cuando empezamos un caso de la visa T, normalmente nuestros clientes no han hecho un reporte con la policía ni con ninguna agencia porque solo sufrieron, quizás escaparon de la situación, pero ahora estamos empezando todo, incluyendo la investigación. Y nosotros tenemos que elegir quién sería la agencia
buena para recibir ese reporte. Y muchos de nuestros clientes tienen temor de hacer ese reporte porque obvio fueron secuestrados con los carteles y tienen miedo de reportarlos. Pero eso es importante saber que cuando estamos hablando de un caso de la visa T, eso es un requisito, es hacer un reporte y a veces la policía decide no hacer nada si fue muchos años atrás o no tienen los recursos para hacer una investigación. No lo hacen, pero tiene que hacer el reporte y pedir una certificación de la policía o de cualquier oficina que ha hecho el reporte con ellos. Una diferencia entre la visa U y la visa T es que los dos tipos de casos requieren un reporte a la policía. En el caso de la visa U, que incluye más delitos fuera de trata, como violencia doméstica, violación, secuestro, asalto, asesinato, es necesario en ese tipo de casos recibir una certificación firmada por la policía diciendo que sí, esa aplicante fue una víctima, fue de ayuda con nuestra investigación y estamos firmando, certificando eso. En la visa T es un poco más fácil porque tiene que ser un reporte a la policía, pero no se necesita recibir la certificación para seguir adelante. Entonces, a veces, porque las policías en áreas rurales no están de acuerdo con un beneficio a un inmigrante, deciden no firmar un caso, todavía podemos seguir adelante con los casos de la visa T y también se mueven mucho más rápido que la visa U. Bueno, ya que estás haciendo esta comparación entre los dos, tenemos una pregunta aquí de Law Student's Nightmare que tal vez puedes contestar un poco más, pero dice, if someone qualifies for both T and U visa, which one would be better for the person? Y para traducirlo al español, si alguien califica para la T y la visa U, ¿cuál sería mejor para la persona? Mi opinión es que la visa T en este momento sería mejor porque se mueve más rápido. Los dos programas tienen un límite de visas disponible cada año que el Congreso decidió. Para la visa U es 10,000 visas, para la visa T pienso que es 5,000. Pero hay una línea muy larga para la visa U, más de 100,000 casos pendientes. Entonces, la espera para la visa U es ahora más de 5 años. Pero la visa T es más raro y nunca han recibido más casos que how do you say, more applications than there are visas for. How would you say Más that? casos del número de visas que hay. Exacto. Entonces, para la visa T, la espera solo es el procesamiento de su papeleo y la decisión de inmigración. No hay una espera para, por ejemplo, su plazo en la línea. Entonces, es más rápido, pero tienen los mismos beneficios. La visa U, la visa T vienen los dos con un permiso de trabajo que es válido por 4 años, pero puede pedir en los dos residencia permanente después de 3 años y al final ciudadanía. Y otra cosa muy buena de esos dos programas es que es posible incluir a toda una familia. Entonces, digamos que una niña sufrió asalto sexual y tráfico de humanos. Ella podría pedir la visa U, la visa T, pero cualquier tipo de caso, ella podría incluir a sus hermanos que son menores de edad y a su padre, a su mamá. Entonces, toda la familia entera podría arreglar basado en ese incidente. Pero la visa T se mueve más rápido. Ok, muchísimas gracias. Y ahora tenemos una pregunta, de hecho, esta es de una madre de las caravanas de salvadoreños que han llegado a los Estados Unidos y ella menciona, no quiere dar los nombres de sus hijos, pero que ellos se dedican a estar trabajando en la sierra y que sus patrones les quitan de su dinero porque ellos les mencionan que es para sacarle sus papeles y su green card, pero lo que ella menciona es que les prometen un sueldo y de ese sueldo les quitan una parte para sacarle estos supuestos papeles y llevan así trabajando muchos meses, pero están condicionados a que si ellos
dejan el trabajo o abandonan el trabajo, de todos modos ese dinero ya no va a ser regresado y ellos pues no van a tener esos papeles. Esto, pregunta la señora si sería algo como para este tipo de caso que estamos hablando ahora, que sería visa T. Sí, es posible que sí, pero nosotros tendríamos que revisarlo en una consulta privada porque cuando hay una relación entre un empleado y empleador y empleado, y el patrón quiere pedir o peticionar a su employee, ¿es empleado? Ajá, empleado. Ajá. Cada programa, cada tipo de visa tiene sus propias reglas en quién tiene que pagar para el H1B, para el PERM, para la visa TN. Normalmente las reglas dicen que el empleador, el patrón, tiene que pagar para el proceso de inmigración. Pero hay unos que no tienen ese requisito. Entonces, nosotros tendríamos que revisar el sueldo y lo que están quitando para el proceso de inmigración y si es válido o es una violación de las reglas. Y es posible que eso sería un caso de la visa T, pero necesitamos más información. Ahora tengo otra pregunta anónima que menciona, es una chica que le habían hecho una promesa de trabajo como de modelaje y dice que ella ha trabajado de todo menos de esta promesa de trabajo y también que el sueldo que se le había prometido tampoco ha sido el que se le había ofrecido y que ella realmente está de manera indocumentada en el país. ¿Es algo que se puede hacer para ella? También es posible que sí, eso es muy común. Hemos tenido miles de consultas con contratistas quien recibió promesas de recibir un pago y por cualquier razón el patrón no hizo el pago. Pero necesitamos para ese tipo de caso probar que el empleado fue forzado a trabajar bajo fuerza o bajo una mentira o coerción. Entonces tenemos que decir o poder como probar que eso era how would you say, ¿El contrato o el acuerdo? no, el motivo del patrón era hacer como un fraude. Entonces, por ejemplo, hemos tenido casos de un grupo de empleados que trabajaban por un patrón y que esa persona hizo varias amenazas o dijo a varias personas que iba a llamar a inmigración si no cooperarían. Entonces, sí, hay más evidencia de que las razones para ese patrón específico fue para, how do you say coerce? Coercer, is that a word? ¿Compañeros de trabajo? ¿Coworkers? Fidel, help me out here. Coerción. Es un verbo difícil. Entonces, parece, para un caso de, por ejemplo, una contratista, alguien que hizo un trabajo no recibió un pago, tenemos que ver la situación total y cómo hace sus acuerdos ese patrón y si trata a inmigrantes indocumentados diferente y hace muchas amenazas, parece que eso podría ser un caso de la visa T, pero necesitamos saber la situación completa cuando estamos dando nuestro consejo. Ok. Y bueno, ¿y por qué necesitamos saber la situación completa, Lincolncito? Porque nuestra abogada en este programa está hablando de manera general de lo que está pasando en inmigración. De manera general nos ayuda a conocer sobre esta visa T. Sin embargo, no está hablando de una manera particular de ningún caso. Pero si tú necesitas ayuda de manera confidencial, de manera particular, comunícate a nuestros números 512-877-5995 para que puedas tener una llamada en menos de 10 minutos, que tú puedas conocer cuáles son los pros y los contras de tu caso, que sepas qué es lo que más te conviene hacer, por qué poder tomar una decisión acompañado de un profesional legal y de esta manera poder tener tú la atención necesaria. Llámanos, mándanos un mensaje de texto, Instagram, Facebook, Twitch, YouTube, TikTok, llamada, mensaje de texto, WhatsApp,
todo funciona para que te comuniques con nosotros, mensajes de humo, SMS, puntito, SOS, un reacción, corazón, me gusta, un compartir, darle like, etiquetar, todo eso nos ayuda a llegar contigo y poder comunicarnos, ¿ok? Así que por favor, ayúdanos a poder ayudar a más personas, pero sobre todo ayudarte a ti y a tus seres queridos, porque esa es la intención de hacer este programa de radio. Kate, tengo otra persona que me está haciendo una pregunta aquí, pero ¿tenemos un comentario más o no tenemos ahí ahora saludos? No he visto aquí en nuestras redes. De hecho, te iba a decir que ahorita salgo afuera a ver dónde hay humo para ver si les podemos ayudar. Ahí hay que abrir la ventana a sí. ver quién nos mandó reacciones de humo. Ahorita a ver quién mandó señal de humo aquí afuera, pero sí, tenemos algunas, pues más que nada saludos, porque ya pasamos a los comentarios que tenía aquí Lost Students Nightmare, la pregunta, pero también nos dijo thank you, ahí que le contestamos su pregunta que tenía, pero los saludos, oye, tenemos a Onofre González que nos acompaña y nos puso aquí reacción de corazoncito, también Yunuen nos dio reacción de corazoncito, gracias por acompañarnos, y aquí los likes que nos están dando, tenemos a Hannah Bell, Arturo Méndez Gaona, a Daniel Aguirre. Muchas gracias a todos por acompañarnos aquí en nuestros videos y reconozco varios nombres, así que hay bastantes que nos están acompañando todo el tiempo. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias a todos estos linconcitos. Y a ver, Kate, porque a veces soy medio distraída y como yo no soy abogada y quiero que les quede claro a mis linconcitos, como resumen, a ver, tú me dices si me equivoco o si estoy bien. Para entender un poco, entonces, si me están quitando mi libertad, si hay alguna amenaza, si estoy viviendo algún maltrato, si no me están pagando y yo estoy trabajando, si llegué con algún engaño a este trabajo, puede ser que yo esté en una situación de trata, ¿correcto? Totalmente correcto. Ok. Entonces, voy a leerte un mensaje que nos mandaron tal cual, no le voy a cambiar, pero dice, en esta Navidad estaba yo con mi patrón y con mi supervisor y resulta que el canijo se gastó toda mi paga. El patrón, al estar ahí, yo le dije, le voy a decir que no me han pagado. Y mi supervisor me dijo, ay, si le dices, te voy a dar. Entonces, como me amenazó, no quise yo decir nada. Pero pues estaba el jefe y yo quería contarle. Y pues le dije, pero el supervisor se había gastado todo el dinero. Así que el patrón, el jefe, el mero mero, ya le había dado todo mi dinero y mi supervisor se lo gastó. Y ahora estoy amenazado de muerte. ¿Esto puede calificar? Ok, estoy un poco confundida, pero hay el patrón, el supervisor y el empleado. Así y el es. supervisor gastó el dinero para el empleado. Así es. ¿Y quién está haciendo la amenaza? El supervisor. Pero el empleado está recibiendo amenazas ¿de quién? Del supervisor. Oh, para no decir nada. Uh-huh. Oh, wow. Quizás sí, porque igual, I wonder. Yo pienso que sí. Yo necesito hacer unas poco más investigación, pero pienso que eso podría ser un caso de la visa T. Ahora dice que este señor, ay, tu micrófono. Dice, ahora, no quedó ahí. En la cena de Navidad no dije nada, pero después me presenté empezando el año y le dije, ¿sabes qué? Voy a hablar con nuestro jefe. Y vino a mi casa a amenazarme, dijo que tenía un arma, hablé a la policía, no encontraron ningún arma, pero se robó las placas de mi coche. Entonces ya me da miedo ir a trabajar. Y pues ya, hoy no fue a trabajar y nos está escuchando aquí en el radio. Pues gracias por escuchar y yo pienso que sí, definitivamente, basado en el segundo incidente, debemos investigar ese caso para una visa T o una visa U para asalto, porque cuando alguien está amenazado con arma, también ese podría ser un caso de la visa U sin nada de trata. Y este es un claro ejemplo, gracias abogada, de que a veces nosotros solamente visualizamos un camino por la situación por la que estamos viviendo y la abogada con más experiencia, como ahorita dijo, ay, tal vez una visa U,
Así pasa y a muchos de nuestros clientes les sucede. Estamos pensando en un camino nada más viable cuando hay otro, y todo por a veces comparar o con la poca información que recibimos. Y bueno, nosotros no tenemos la experiencia de un profesional legal. Así que los invito, Lincolncitos, como siempre, como cada programa, acérquense a un profesional legal, busquen a su abogado de preferencia, el que ustedes se sientan realmente seguros y acompañados. Nuestras guardianas de inmigración están disponibles, encantadas, profesionales y sobre todo honestas, con las ganas y la intención de ayudarle y hablarle con la honestidad. Y bueno, puede usted ya sabe dónde encontrarlas, sabe dónde contactarnos. Nos escuchamos el jueves, estamos listos para poder servirle. Llámenos a cualquier hora, en cualquier momento, y gracias por acompañarnos puntualmente siempre. Su besito y bye bye. Adiós.